los algoritmos que predicen los gustos de los chicos y que se los ofrecen empaquetados. Eso es un problema básicamente porque afecta al aparato cognitivo, afecta a la capacidad de atención y afecta al tiempo disponible para hacer otras cosas. Bueno, ese es un punto central. El segundo punto es la aparición de las redes como apoyatura afectiva emocional, que hasta el momento no había operado de esta manera, salvo en los contactos persona a persona, que en muchos casos están a la base de muchos de los delitos que ustedes marcaron. Y es especialmente la aparición de los bots de conversación digital, de los chatbots, que hoy en día están siendo utilizados no solo por los niños, sino también por los adultos, como apoyatura emocional, como compañía. ¿Por qué? Porque muchos chicos se sienten solos, no están acompañados en las casas, cuando tienen problemas no tienen con quién hablarlos y por lo general siempre hay una oferta de algún influencer, de algún amigo, de algún cercano que dice, háblalo con la inteligencia artificial. Bueno, eso es un problema también, segundo tipo de gran problema, porque ahí las redes empiezan a definir un contacto afectivo fuerte con los que más problemas de vinculación tienen. Bueno, ese es un problema también difícil, vago de legislar, ustedes lo sabrán, y que genera, por supuesto, problemas graves en última instancia, depresión que no se puede controlar, en última instancia, suicidio, intentos de suicidio. Y lo último es la inadecuación que producen la aparición de tecnologías digitales muy potentes y que afectan las redes de empleabilidad futura, en las cuales también hay que pensar. Voy cerrando un poco con esta idea porque no apareció mucho en las discusiones. Me parece que aprovechar la integralidad de esta reunión informativa llevaría a tener en cuenta los efectos que todo esto tiene sobre las carreras que se pueden desarrollar en el futuro en términos de estudios, su pertinencia para un mundo laboral que está cambiando a gran velocidad y que sería bueno anticipar escenarios de ese futuro para generar trayectos que sean congruentes, que sean adecuados, que sean pertinentes, obviamente para anticipar los problemas de integración social que nuestros niños, jóvenes van a tener en el futuro. Diría rápidamente, esta vez sí para cerrar, hay que insistir entonces en la anticipación de esos escenarios futuros, pensar las figuras vagas de estas que hablé, para empezar a ponerles nombre y empezar a convertirlas en tipificaciones de posibles acciones legislativas. Habría que insistir en la importancia de vincular sectores todo el tiempo, el sector educativo con el sector de defensa de derechos duros, el sector productivo con la defensa de la integración futura, que es la que va a darle derechos integrales a esos niños cuando crezcan, y por supuesto también las áreas de salud. Tienen que trabajar todas juntas. Hay que pensar en una multiintegración por parte del Estado, una ley que pueda atender a todos esos sectores al mismo tiempo. Y por último, pensar en fondos que apoyen, por ejemplo, iniciativas para fomentar la doble alfabetización, no solo en los chicos. Cuando digo doble alfabetización lo digo a propósito porque muchas veces se habla de la alfabetización digital como si no tuviera integración con la alfabetización alfabética tradicional. Hay que unirlas y pensarlas en conjunto. Hay que apoyar iniciativas tanto de la sociedad civil como del mismo Estado educador para fomentar esa doble alfabetización, hacerla con los niños, pero también con las familias, porque muchas veces las familias no tienen capacidades para resolver estos problemas y hay que fortalecer la demanda, porque muchas veces tenemos problemas de que con los niños solo no alcanza, entonces hay que apoyarlos y hay que apoyar a quienes apoyan el desarrollo de las familias. Y por último, diría que hay que pensar en una serie de apoyos para iniciativas económicas, para proyectos productivos que estén anticipando escenarios de futuro para la empleabilidad digital de esos niños del futuro, de esos jóvenes en la actualidad, que están desarrollando formas de integración con la tecnología y no contra ella y mucho menos con miedo a la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Nazareno Castro de Conciencia Digital. Hola, hola. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay un chico de 9 años en Argentina que hoy tiene un celular con internet. Esto no es
una excepción en nuestro país, esto es la norma. El 95% de los chicos y chicas tiene acceso a Internet desde su propio dispositivo y la edad promedio en que lo reciben es a los 9 años y medio. Es decir, nuestros chicos antes de aprender a andar en bicicleta solos, ya están solos en Internet. Como decía el presidente, soy presidente de Conciencia Digital, que es una organización interdisciplinaria que investiga y aborda el impacto de los entornos digitales en la vida cotidiana, especialmente en niñas, niños y adolescentes. Agradezco a esta comisión la oportunidad de estar acá. Quizás sea algo redundante sobre algunas cosas que ya se comentaron durante esta comisión, pero me alegra formar parte de un diagnóstico común. Vengo a aportar algunos datos, que algunos de ellos ya se mencionaron, por ejemplo, referidos al informe de UNICEF de Kids Online Argentina 2025, rescato algunas cosas. Casi 1 de cada 3 adolescentes se encontró en persona con alguien que conoció únicamente en el mundo digital. 1/3 también de los chicos ha sido expuesto a contenidos sobre formas de autolesión. 1/4 de los chicos ha visto material vinculado a personas que buscan quitarse la vida. Casi cada uno de 4 adolescentes entre 12 y 17 años ha hecho apuestas en línea. Y casi la mitad, el 46% de los chicos, reconoce haber tenido algún uso problemático con el celular, los videojuegos o Internet. Es decir, estamos ante un cuadro de situación extendido en múltiples formas de sociabilidad de nuestros niños y niñas y adolescentes. Y el dato más contundente que se mencionó con anterioridad, pero lo quería reforzar, que en el año 2023, en datos del Ministerio de Salud de la Nación, por primera vez en la historia, el suicidio ha sido considerado la primera causa de muerte entre niños y adolescentes, entre mujeres en particular, entre 10 y 19 años, superando a otras causas como tumores o accidentes de tránsito. Esto no es una estadística lejana en el tiempo, sino que está pasando en este momento en nuestras comunidades. Y quería, si bien estamos en una comisión de legislación de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina, señalar que no únicamente el problema es la reacción y la sanción de nueva normativa, sino que hay un problema más sistémico de alguna manera, porque Argentina tiene legislación en materia de protección de menores en entornos digitales. El problema es que muchas veces esas leyes, por cuestiones presupuestarias y de no seguimiento y monitoreo, el Estado no interviene. Esas leyes muchas veces no se cumplen. Por ejemplo, algo que se mencionó anteriormente, las plataformas exigen a veces tener determinada edad para registrarse, 13 años en algunos casos, 18 en otros casos, pero en la práctica los chicos ingresan eligiendo una fecha de nacimiento falsa y esto nadie lo controla, nadie lo corrige y el Estado es un espectador, solamente mira. Entonces, el paradigma dominante es el de un individuo solo frente a la pantalla, es decir, se les dice por un lado a las familias que controlen a sus hijos, a los chicos, a través de campañas de concientización, se les dice que se cuiden, a los docentes que tienen una especial carga en torno a la responsabilidad que se les suele asignar socialmente sobre la educación de los chicos, se les pide que gestionen el aula, pero a las plataformas, que son los grandes poderosos en esto, no se les exige casi nada. Digo, plataformas que tienen nombre y apellido, que son muchas veces sus dueños son los grandes tecnomagnates, los tipos más ricos del mundo en este momento. Entonces, a ellos son a los que menos se les exige en este reparto de corresponsabilidades. Este sistema, de alguna manera, es el que no funciona. Le estamos pidiendo a un chico de 10 años que gane solo una batalla contra millones de dólares invertidos en ingeniería de captación de la atención que libran contra él todos los días. Esto es una batalla muy asimétrica, digamos. Nosotros de Conciencia Digital pensamos que la respuesta tiene que ser comunitaria. Trabajamos con familias, con docentes, con clubes de barrio en la provincia de Buenos Aires. Creemos que la clave no es una prohibición del uso de dispositivos móviles, sino construir comunidades que contengan también a los chicos fuera de las pantallas. Es decir, cuando intervienen los clubes, cuando hay espacios de encuentro real, cuando hay más adultos presentes, cuando un chico tiene vínculos, digamos, en definitiva, tiene cuerpo
tiene comunidad y la pantalla compite con algo. Cuando el chico está solo, la pantalla gana siempre. Pero bueno, estamos en una comisión en el Congreso de la Nación y la comunidad sola tampoco alcanza. Necesitamos una regulación efectiva que obligue a las plataformas a verificar la edad de manera real, a moderar los contenidos dañinos, a eliminar el scroll infinito para los menores y a rendir cuentas, básicamente. Hay algunos países como Australia, Reino Unido, Francia, que han avanzado en legislación en la materia. Sentimos que Argentina, que ha sido vanguardia en muchas otras cosas, también puede y debe hacerlo. Y hay vacíos legales que esta Cámara de Diputados puede... se refirió anteriormente a iniciativas legislativas, por ejemplo, el proyecto de ley de educación digital integral, está el proyecto que se mencionó del diputado Grabois, también está un proyecto de la diputada Volnovich en la materia. También hay otros proyectos sobre regulación de acceso a redes sociales a menores de 16 años, a prohibición del uso de celulares en las escuelas primarias y secundarias. Y la sociedad da respaldo a esto. Nosotros hicimos un relevamiento en la provincia de Buenos Aires con alrededor de 900.000 casos, en el cual el 90% de las familias y de las personas que contestaron estaban de acuerdo con la regulación del uso de los dispositivos para los menores de edad. Entonces, para finalizar un poco, 3 cosas concretas. Primero, que el Congreso se involucre en el cumplimiento de la normativa vigente, que monitoree, que haga pedidos de informes, que sea un actor activo en el seguimiento de esa legislación que alguna vez trató, que no se acaba la tarea cuando se vota en el recinto. Segundo, que se impulse el tratamiento de aprobación de normas que aborden el problema de forma integral, que esa legislación sea la que obliga a las plataformas a cumplir estándares reales de protección de menores, con sanciones efectivas ante el incumplimiento. Y tercero, final, que se entienda que la solución no es tecnofóbica, no es tecnófila, es comunitaria, es sistémica y es política. Los chicos de Argentina no pueden seguir solos frente a la pantalla. El scroll infinito es una suerte de adicción y la adicción necesita una respuesta colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Van a compartir la palabra como penúltima exposición. Después tenemos un Webex y damos espacio a los diputados. Vilena Domingo Samuel con María Capurro Robles. Les pido por favor que acumulen 5 minutos entre los dos. Muy buenas tardes. Con el compromiso entonces de ser ahí respetuosos con el tiempo disponible. Mi nombre es Samuel Villena. Agradezco este espacio de intercambio. Formo parte de la Asociación Civil Doncel, que es una organización que además integra el colectivo de derechos de infancias y adolescencias de Argentina. Doncel desde hace 20 años trabaja en la transformación de los cuidados alternativos de niñas, niños y adolescentes, es decir, aquellos cuidados alternativos a la familia de origen que se brinda a niñas, niños y adolescentes por los que se adopta una medida de protección excepcional que los separa de su familia de origen por una vulneración grave en sus derechos, como la violencia, maltrato, abusos o negligencias en los cuidados. Y quiero contarles algunos datos concretos y específicos en relación a un diagnóstico que hemos realizado sobre los cuidados alternativos en Argentina. Por un lado, contarles que existen 2 modalidades de cuidado vigentes, que son las de los dispositivos residenciales de cuidados, conocidos como hogares o instituciones, y la de los dispositivos familiares, tanto familia externa, ajena, sin vínculo previo con el niño, niña, adolescente, conocido también como familias de acogimiento, familias solidarias, y también la familia ampliada. Según datos oficiales, la oferta de cuidado mayoritaria para estos niños, niñas, adolescentes con sus derechos vulnerados es la residencial, por sobre las modalidades de cuidados alternativas. Los motivos de separación para adoptar estas medidas excepcionales tienen como principal motivo la violencia ejercida hacia niñas, niños y adolescentes. Existe una experiencia desigual en los cuidados que reciben los chicos y chicas. Esto da cuenta mucho de los testimonios que hemos podido conocer de niñas, niños y adolescentes de todo el país en relación a la suerte o no que tienen de ser bien cuidados cuando son separados de sus familias de origen.
Y por último, quiero compartirles que el tiempo de permanencia en el que se encuentran alojados los chicos y chicas que cuando son separados de sus familias, en la mayoría de los casos excede los plazos legales de 180 días y existe un promedio de entre 4 y 5 años de permanencia en las instituciones de cuidado. Con esto quiero compartirles no solo que en la actualidad no existe un sistema nacional con capacidad de rectoría de los cuidados alternativos que organice, supervise y garantice prácticas de cuidado de calidad para las niñas, niños y adolescentes. Las supervisiones de estos cuidados se realizan de manera heterogénea e insuficiente. No todas las jurisdicciones del país cuentan con instancias de supervisión y aquellas que sí las realizan se rigen mayoritariamente por indicadores más vinculados a la infraestructura de los establecimientos que a la calidad de los cuidados o a las prácticas de cuidado que reciben los chicos y chicas. Con todo esto quiero decirles en relación a la protección digital o la protección en entornos digitales de niñas, niños y adolescentes, que no dejemos afuera a aquellos niños que fueron separados de sus familias por una vulneración grave en sus derechos. He escuchado muchas intervenciones que ponen el enfoque en la responsabilidad parental para proteger a los chicos y chicas en los entornos digitales, lo cual me parece un acierto, pero pensemos qué pasa con aquellos niños que no cuentan con los cuidados parentales por los que se han tenido que adoptar una medida de separación de sus entornos familiares. Bueno, se los expone a mayores vulneraciones de las que ya vienen sucediendo en su trayectoria de vida. Por eso les invito a pensar a la protección de los entornos digitales, teniendo en cuenta también o incluyendo también a las niñas, niños y adolescentes separados de sus familias, pensando también en las prácticas de cuidado que requieren, y con esto termino, las personas adultas, las herramientas que requieren las personas adultas que cuidan, ya sean trabajadoras, trabajadores en dispositivos residenciales de cuidado, familias ampliadas o familias ajenas, para acompañar y cuidar a las niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señor presidente, por esto. Lo que quería era ampliar lo que mi compañera Andrea Urbas comentó antes. Soy María Capurro Robles, investigadora y coordinadora de proyectos de Observacom, el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. La compañera mencionó la nota que hicimos llegar a esta honorable comisión y a las demás comisiones del Congreso que tienen que ver con la protección de niños y niñas y en general con la regulación de los entornos digitales. Está firmada por más de 300 organizaciones y muchas otras organizaciones y personas se han sumado en los días siguientes, con lo cual esto es una hoja de ruta para la regulación, entendemos, y es muy importante que se tenga en cuenta y que también, además de los antecedentes que se mencionó el Reino Unido, otras regulaciones, Unión Europea, Brasil recientemente ha aprobado una muy buena, estructural e integral ley de protección de niños y niñas en los entornos digitales. Esta perspectiva integral es la que promovemos para la regulación en Argentina. Argentina no puede persistir en esquemas que sean fragmentados o confiando en la autorregulación voluntaria de las empresas, que ya se demostró insuficiente y además, también como se ha comentado hasta aquí, íncitamente contraria a la garantía y protección de los derechos de niñas y niñas, niños y niñas. Para las empresas, obligaciones específicas de identificación, evaluación y mitigación de los riesgos de manera efectiva y verificable. Es muy importante que la protección y la seguridad esté en el diseño y por defecto, y no solamente en YouTube Kids, que está pensado y dirigido para niños, en todas las plataformas y servicios a los cuales los chicos tengan acceso o tengan posibilidad de tener acceso. Del mismo modo, es importante que la minimización de la recolección de datos es un principio clave en este caso y que esos datos que se utilizan para hacer verificaciones no puedan, esté prohibido que se usen para otras cosas, en particular para cuestiones comerciales. Lo que tiene que ver con prohibición del perfilamiento comercial, el microtargeting y la publicidad dirigida a niños y niñas es un principio que está en todas las regulaciones mencionadas y que el propio Comité de Derechos del Niño, que es el que dice que los estados tienen que adecuadamente regular a las empresas y que las empresas tienen obligaciones también de derechos humanos,
expresa específicamente que por ley este tipo de prácticas deben ser prohibidas. La transparencia algorítmica, la rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas y los servicios y las plataformas tienen que explicar cómo funcionan sus sistemas de recomendación. Hemos hablado acá de sistemas de recomendación que guían hacia contenidos que son perjudiciales deliberadamente. Eso es importante, que esa gestión de la recomendación se haga con un sentido de protección y que no se amplifiquen y se prioricen contenidos que son dañinos para chicos y chicas. Y para el Estado, obligaciones que también tienen que estar por ley, la supervisión estatal a través de una institucionalidad adecuada, un régimen de sanciones, una supervisión del cumplimiento de estas obligaciones por parte de las empresas, o sea, que el Estado controle el cumplimiento de las obligaciones impuestas por ley a las empresas y políticas públicas integrales. Se ha dicho aquí en numerosas oportunidades que tienen que ver con la alfabetización, pero que tienen que ver con otro montón de dimensiones a las que está vinculada la salud y el bienestar de chicos y chicas en todos los entornos, incluido el digital, y que incluyen la dimensión de las alternativas recreativas y comunitarias para favorecer el encuentro, la desconexión y el juego, y la participación sustantiva de chicos y chicas en la definición de estas políticas. Es clave y el objetivo es garantizar que estos entornos digitales sean seguros, plenos y libres de violencia para todos ellos y ellas. Tenemos aquí copias de la nota para quienes no la hayan recibido o tenido o la quieran tener de esta manera, están a disposición. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar al último invitado, que es Gonzalo Yáñez, en Webex. Buenos días, buenas tardes, presidente, buenas tardes a toda la audiencia. Felicitarlos primero y agradecerles por el tiempo y felicitarlos por todo el trabajo que están haciendo. El año pasado yo vengo como padre, tengo 2 nenas, trabajo en el mundo tecnológico, en una empresa que ofrece servicios a empresas, lo que se llama B2B. Es decir, no trabajo con niños más allá de la diaria, que me toca siendo padre y teniendo más de 15 sobrinos entre bebés y más de 25 años. Y he sido testigo de todo lo que han ido mencionando en este tiempo, cosa que voy a intentar evitar repetir y caer en redundancias. El año pasado, en un intento entre impotencia y ganas de no quedarme con las manos quietas, les acerqué una iniciativa al diputado con mandato ya cumplido, Adolfo Bermejo, y con el equipo de Martín Aveiro, hoy presente ahí en la comisión, a quien también agradezco, que fue acompañada de esa iniciativa, ese proyecto de ley que voy a presentar hoy, también por la firma de la diputada Paponet, también con mandato cumplido, y el diputado Cobos. Este proyecto de ley lo que busca es llevar un poco a la práctica todo lo que hemos venido escuchando antes. Me voy a pasar un poco del contexto, de la situación actual, del problema que lo han explicado de distintas maneras, de manera muy clara, y este vacío legal que hoy día existe. La propuesta de ley que está lista para ser analizada, obviamente ajustada en los puntos que crean convenientes, tiene por un lugar la responsabilidad compartida, deja de darle la responsabilidad a los padres o deja de darnos la responsabilidad a los padres, y por un lado plantea que el Estado asuma un rol de fiscalizador, estableciendo este tipo de medidas como garante de derechos y también como impulsor de la educación, que está previsto algunos aspectos en relación a la educación en este proyecto. Por el lado de las plataformas, se las obliga a operar bajo normas de verificación desde su diseño. Varios de los participantes mencionaron las seguridades del diseño, donde se puede pedir tanto restricciones mínimas de edad, como también la desactivación de funcionalidades que son adictivas, que ya mencionaron algunas anteriormente. Los fabricantes que vendan dispositivos a lo largo del país deben facilitar el control parental, tanto información educativa como disposición y acceso de software gratuito a lo largo de todo el país para que los padres puedan configurar esas herramientas que muchas veces existen, están a disposición, pero lamentablemente no se conocen por cuestiones de limitación cultural, educativa y de otros tipos. Y por último, los proveedores de Internet que faciliten mecanismos de filtro de contenido también para menores en la medida que lo puedan ir haciendo, hay distintos mecanismos para hacerlo. Y a las familias les da el derecho de exigir la eliminación de los datos de sus hijos que hoy día tienen presente. Esta propuesta de ley plantea, de alguna manera, así como hoy tenemos un carnet de conducir,
o así como está prohibido el consumo de alcohol en menores o restringido la venta de cigarrillos, como mencionaron también, a menores, plantea una especie de carnet de conducir digital, donde a los menores de 14 años directamente esté prohibido el acceso a las redes sociales. En Australia creo que lo dispusieron a los 16, acá se planteó hasta los 14 directamente prohibido, salvo excepción establecida por un juez en casos previstos, como mencionaba más temprano, algún niño que requiera específicamente alguna excepción para comunicarse con su familia o porque no tiene de otra manera otra forma de conectarse. Entre los 14 y 16, una adolescencia acompañada, estamos hablando de un acceso permitido solamente con consentimiento parental verificable, ¿sí? Entonces, que los padres tengan la responsabilidad de limitar ese acceso y acompañar ese acceso a la digitalización de estos niños, estos adolescentes, y ya a los 16 años que puedan tener acceso autónomo. Sin embargo, que todas las plataformas estén obligadas a mantener medidas de protección activas, que mencionaron también algunas, pero cuáles son las que proponemos en este proyecto de ley. Por un lado, la verificación de edad robusta. Ya mencionaron más temprano, la Comunidad Europea ha establecido algo similar. Las plataformas tienen que validar la edad real respetando la privacidad de los usuarios. Hay formas de hacer esto ya con aplicaciones como Mi Argentina. Se puede tokenizar, digamos, una pregunta. Digamos, se crea un token donde la aplicación le manda una consulta sobre si es mayor o menor de edad. Gonzalo, y la aplicación directamente... vamos Sí. cerrando, por favor. Bien, por otro lado, el control parental nativo, que los padres y los sistemas operativos que se incluyan herramientas preinstaladas para gestionar el uso, y un entorno protector por defecto, que es para restringir legalmente mecanismos que están diseñados a retener a los menores para establecer el fin del diseño ilimitado, digamos, el fin del diseño adictivo restrictivo. Se prevé un fondo de prevención que se financie con las multas para las compañías que no cumplan esto, un porcentaje destinado para que se fomente la educación a nivel nacional y otro porcentaje pensado para que se distribuya a nivel provincial y municipal para construir infraestructura que tenga que ver con alternativas educativas al aire libre, que también lo plantearon. Un consejo interdisciplinario de supervisión, y con esto termino, está pensado también para evitar que la ley quede obsoleta, como mencionaban, pero cambiando muy rápido, que se crea un órgano técnico en donde haya participación del Estado, profesionales de las universidades y asociaciones que muchas están presentes acá, y también profesionales y padres, para monitorearlo, para evaluar el impacto y sugerir actualizaciones a esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por el tiempo. Hasta ahí llego. Muchas gracias. Bueno, les voy a pedir a todos los invitados primero, y no sin antes agradecerles a todos los que hayan venido, se han conectado para participar. La verdad que me parece que ha sido muy rica las presentaciones. A todos aquellos que tengan material en escrito que nos puedan acercar a la Secretaría de la Comisión, va a ser distribuido entre todos los integrantes y entre todos los bloques también para aquellos que quieran enterarse. Me dicen que Verónica quiere decir una palabrita, la vamos a dejar a Verónica, una palabrita, para si no los diputados no van a tener tiempo de hablar y viste que son parlamentarios, quieren hablar. Una palabrita, bueno, me corta cuando haya pasado una palabrita, sobrepasado una palabrita. No, tranquilo. Sucede que cuando estaba hablando antes, alguien preguntó, ¿y qué haces al respecto? Muchísimo. Y entiendo la pregunta, no me ofende para nada, al contrario, somos poder ejecutivo, o sea, yo estoy ocupando un cargo donde tengo que hacer. Mi cargo se llama dirección operativa. Entonces, es un deber para mí responder esto. Por eso pedí la palabra, no es que quiera hablar de más. Listo, entonces, ya voy rápido. Primero que nada, contenidos en educación, decía recién ahí, pedían más contenidos en educación, ya está, ya lo logramos. Hace una semana sacamos la resolución con los 24 ministros del país para que haya dentro de la ESI formación en trata y formación a los docentes para que lo repliquen año tras año con todos los alumnos de todas las instancias. Edades en Internet, que preguntabas vos, Ilta, no me acuerdo exactamente, pero hay un proyecto, o sea, lo maneja España esto. España ya logró eso y tiene una normativa donde los chicos tienen que poner la edad real. Te lo averiguo después, pero hay una.
Trabajamos con un centro de sinergia cibernética en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Las 5 fuerzas federales policiales tienen un centro específico de sinergia cibernética. Dirección de Cibercrimen. Trabajamos permanentemente con ellos para hacer matrices de búsqueda como la palabra hentai o algo así que decías hoy. Bueno, ¿cuáles son las palabras, los emojis, etcétera, que hay en Internet que captan a nuestros chicos? Y pusimos un nuevo eje este año, perdón, hace 2 años. Tenemos planes bienales contra la trata. Pusimos un eje 5 que se llama de innovación y tecnología. Nos pelearon diciendo que no hacía falta. Miren si no hace falta. Dentro del eje 5 hay una acción que es la acción 8. Dice, promover capacitaciones sobre ciberdelitos vinculados a situaciones de trata detectadas en entornos digitales. Hemos dado, hasta el momento, de eso y de otros temas más, sensibilización y talleres, 22.000 personas presenciales como ustedes están ahora. Funcionarios, 5.700 en el año 2025. Periodistas, formando para que sepan difundir esto. Formosa, Tucumán, Neuquén, ya son las 3 provincias que cubrimos. Funcionarios de Poder Judicial, fiscales, jueces, secretarios, Fuerza de Seguridad, agentes de migraciones, UIF, CNRT, ministros provinciales, aduana, ARCA. Hemos recibido capacitaciones y difundido de Canadá sobre cómo trabajar en esto. 6 millones de visualizaciones, que tenemos métodos específicos de contabilización que utiliza el marketing y la publicidad en Estados Unidos y en Europa. Cuando ves un cartel, ¿cuántas personas ven un cartel? Tenemos que averiguarlo, lo ponemos en aeropuerto, todos sabemos el flujo que hay, pero no todos lo ven. Para que esto se contabilice tiene que ser verlo, detenerse y que te entró. Hay maneras, lo estamos contabilizando, ¿saben cuánto? 6 millones de personas. Ya llegamos con eso. 63 mesas interinstitucionales en todo el país, llegando a padres, a educadores, a iglesias de todo tipo, etcétera. Otra. Verónica, te propongo mandarnos por escrito todo lo que vienen haciendo y se los distribuyo a todos, así pueden hablar los diputados. Me parece, Tengo que dejar la sala, si no me da pena. Termino solo con esto. Educación concreta. Estamos en las provincias junto con la ESI, ¿sí? Termino. Código de conducta. No me extiendo. Miren que lo exprimía esto. Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Santiago del Estero, a los docentes. Me acuerdo en este momento de la cifra. Jujuy, 450 docentes tenía yo delante, yo las doy. 450 docentes. Trabajamos internacionalmente. PRED es una plataforma, 10 países. Argentina puso dentro de los 10 países de Sudamérica la investigación y lucha de todos los países juntos contra el problema digital. Concretamente es una medida digital. En la OEA acabamos de meterlo también. Remar Salem, relatora de la violencia contra mujeres y niñas en la ONU, también puso las medidas que pidió Argentina. Trabajamos con el INAI, con los pueblos originarios, trabajamos con escuelas de alta montaña en Salta, trabajamos con turismo. En el turismo se mete un adulto con un menor y o producen el material o lo violan. Entonces estamos trabajando en este momento con turismo, con un código de conducta de todos los hoteles, gastronomía, etcétera, y una guía específica de indicadores de alerta temprana para que los trabajadores de turismo sepan ver lo que pasa y llamar y denunciar de inmediato, ¿sí? Me salteo más, ARCA, trabajamos con choferes, trabajamos con trenes, trabajamos con Cruz Roja, con alumnos universitarios. Pedimos, y esos son ustedes los legisladores, que hagan una ley para aplicar los principios rectores de la ONU, que ya les dije hoy. Hacen falta fondos, decían. ¿De dónde sacamos fondos? De las enormes empresas. Verónica. ¿Sí? Ya termino. Otra. La Ley Nacional de Obligación de las plataformas de reportar contenidos de trata. Listo. Gracias. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al diputado Javier Noguera, autor de uno de los proyectos que están en revisión para armar el proyecto. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que muy valioso, importante el aporte de las asociaciones civiles, de los técnicos, de los funcionarios, del fiscal. Y no quiero ser honestamente redundante porque creo que acá se ha argumentado a favor de la legislación que está proponiéndose de manera contundente. Creo que también se ha argumentado desde el punto de vista moral, la primera encíclica del Papa, orientada precisamente a estos temas. Creo que hay, desde el punto de vista
de cada uno de nosotros, un imperativo moral que nos obliga a actuar en consecuencia e intervenir decididamente en esta temática en la cual, sinceramente, creo que más allá de legislación periférica, nunca se la ha abordado como se la está proponiendo abordar acá. Es decir, tomar el toro por las astas e intervenir directamente sobre las plataformas. Cuestión en la que ya se viene legislando, como bien se ha dicho acá, en otros países, y esa experiencia también es muy valiosa en términos de legislación comparada a cómo viene siendo aplicada y qué herramientas son útiles y cuáles no de esta legislación comparada. Pero también, me parece, señor presidente, no formo parte de esta comisión, simplemente, digamos, hago este aporte luego de ver otros proyectos también sobre la materia, que deberían estar en una futura reunión, una próxima reunión, también las plataformas. Porque acá se habló mucho de las plataformas, sobre sus prácticas, cómo llevan adelante esas prácticas, y me parece que las plataformas tienen acá en la Argentina mucho que explicar. De hecho, hay muchas experiencias parlamentarias en otros países ya donde las plataformas ya van a dar estas explicaciones que el Congreso argentino, la sociedad argentina, necesita que las plataformas den, además de una legislación que sea éticamente correcta, que diga hacia dónde va nuestro país en la materia. Así que sin más, simplemente queriendo en este sentido, digamos, evocar el mandato moral que por ahí se ha insinuado, que más allá, digamos, que podamos ser cristianos o no cristianos, creo nuevamente, como decía al comienzo, que es un imperativo moral de todos nosotros de dar una solución a este problema que es urgente. Es decir, necesita el Congreso de la Nación pronunciarse y reglamentar, tomar el toro por las astas y hacer que las plataformas dejen de joderle la vida a nuestros chicos. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Muñoz. Ahora sí. Bueno. Lo mío es cortito, quiero hacer un aporte a modo de reflexión desde la salud mental y la psicología. Recién un niño a partir de los 14, 16 años suele tener más desarrollado las capacidades relacionadas al prefrontal, como dijeron acá, como el control de los impulsos, evaluación de riesgos y el pensamiento crítico. Y aún así, con todo eso recién desarrollándose, necesitan a esa edad todavía orientación adulta y supervisión. No es qué prohibir, sino qué enseñar, porque la libertad requiere responsabilidad. La libertad es un valor esencial, pero la responsabilidad de cuidar a los niños no puede delegarse solamente en el Estado ni en las empresas tecnológicas. Argentina ya cuenta con legislación específica para sancionar grooming y promover la prevención, como decía acá Verónica. El desafío es que las familias conozcan los riesgos y asuman un rol activo de acompañamiento y supervisión. Entonces, ¿el foco está en la falta de leyes o en la implementación, prevención y acompañamiento de las familias? Bueno, acá habló ya la especialista de todo lo que se está haciendo desde la dirección operativa. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Jimena López. Gracias, señor presidente. Bueno, gracias comisión, miembros de la comisión, vicepresidenta, porque yo no soy parte de esta comisión, pero sí presenté un proyecto. Yo particularmente comparto mucho de todos los expositores que han venido. Les agradezco haber venido a explicar mucho de lo que está pasando en el mundo digital. A mí, en principio, voy a ser muy sincera, me movilizó, soy la mamá de un adolescente que es player de PlayStation y me parecía que no alcanza con simplemente responder de manera con la responsabilidad parental. No alcanza. Es sistémico esto, no tiene que ver. Primero porque las madres no todas tenemos los mismos recursos ni las mismas posibilidades, y después porque me parece que el Estado tiene que generar un marco de protección como está pasando en los otros países. Particularmente con mi equipo, nosotros regulamos para que el acceso a redes sociales, no es lo mismo redes que dispositivos, no es lo mismo streaming que captación, no es lo mismo trata que abuso ni grooming. Me parece que estaría bueno que armemos un proyecto marco con determinados acuerdos, sobre todo en la parte técnica de cómo vamos a definir lo que queremos definir. Mi proyecto particularmente
hace hincapié en la prohibición de uso de redes sociales hasta los 13 años. Entiendo que algunos van a decir no, que la autorregulación, yo no creo que ningún pibe ni piba se pueda autorregular con menos de 13 años. Insisto que no es lo mismo redes que utilización de dispositivos. Igualmente venimos laburando con un equipo, un colectivo francés que ya dio algunas muestras de esto. Si quieren les recomiendo un libro de Sabine Duflo que se llama Adictos a las pantallas. E inclusive hay un concepto muy interesante que menciona la nueva composición de las familias que tenemos ahora, que es la niñera digital. Y lo hablé también con gente de la SAP, que es la Sociedad Argentina de Pediatría, que tiene un raviol en el organigrama que se dedica a NTICS, en donde particularmente el antiguo sonajero, que usamos las madres más grandes por ahí, se reemplaza por la exposición a la pantalla del celular, con esto que decía la compañera en relación al desarrollo del cerebro, del desarrollo frontal, del crecimiento y la estimulación permanente de la dopamina, si se quieren, desde una mirada más biologicista en relación al cerebro. Entonces, yo hice un paralelismo en la lectura de muchos de los artículos que leí y estamos también en presencia de cómo fue la modificación de la mano en la teoría de la evolución al Homo Faber. Vamos a tener una modificación cerebral y de motricidad fina en las generaciones que se dediquen permanentemente al escroleo. Y esto está siendo estudiado. La adquisición de habilidades de socialización son cada vez más limitadas. Y aquellos chicos que fueron expuestos a videojuegos con generación permanente de situaciones de violencia y toda una investigación y un grupo de similares edades no expuesta, los comportamientos que desarrollaban ambos grupos es totalmente diferente. Porque quien no cree que las redes hoy generan sentido, se lo puedo discutir millones de veces. Sentido, cultura de la violación. Yo por ahí con el tema de lo pornográfico puedo llegar a tener mis diferencias con el mundo de la pornografía, pero sí creo que el consumo alienta una cultura de violación en los varones. Y me parece que hay que empezar a regular seriamente esto. Esto no es una posición ideológica. Hay estudios científicos de neurobiólogos, neurocientíficos, pediatras, que dicen por qué niños, niñas y adolescentes tienen que tener si se quiere, una cuestión progresiva. Ya termino, Pablo, te veo ahí de costado. Una cuestión progresiva en relación al uso de las redes. Sí creo que lo dijo uno de los fiscales, en el tema de el sistema robusto de verificación, tiene que estar el RENAPER también incluido en estos. Hay que estar encima de las empresas. Las empresas claramente tienen que poner dinero en la generación de un fondo para salud mental de nuestros chicos y chicas. En una de las nenas que se suicidó cuando se perició su máquina y su consumo en redes sociales, pues estamos hablando de un consumo adictivo sin sustancia particularmente, una de las cuestiones que se vio es más de 22.000 visitas a sitios de autolesión. No es algo tan liviano que solamente la familia pueda manejar. Me parece que somos dos cuestiones que hay que entender, es que esto es sistémico, requiere empresas, requiere el Estado, requiere de la seriedad de nosotras como legisladoras, así que yo más que nada predispuesta a trabajar en una única ley que logre los consensos necesarios de todo el arco político, que me parece que sería hasta inclusive novedoso para este Congreso. Muchas gracias. Gracias, Jimé. El diputado Pablón y después la diputada Cigarán. Y cerramos. Gracias, presidente. Bueno, agradecer a todos los expositores y expositoras. La verdad que nos vamos con muchos elementos para fortalecer esta idea de poder pensar hacia adelante algún proyecto único o un debate bien amplio en la comisión, donde todos los proyectos que hemos presentado de distintas bancadas y distintos diputados y diputadas puedan tener una síntesis. En nuestro caso, junto a la diputada Mónica Fein en su momento, presentamos un proyecto cuyo expediente seguramente está a la vista, y este año hemos hecho alguna actualización, y creo que lo que queda claro, o por lo menos me parece que queda claro en el debate que estamos llevando adelante hoy, es que aquí hay algo sobre lo cual legislar. Y me queda una duda en relación a lo que decía la diputada Muñoz, lamentablemente se fue, pero no me quedó claro si plantea que con las acciones en marcha y la educación, suficiente, ¿no? Digo porque esto es me parece que no, que el concepto, que digamos el consenso general
de los profesionales, de las organizaciones, incluso de los propios funcionarios, es que hay que legislar, ¿no? Creo que está muy bien lo que se está haciendo. La felicito a la funcionaria, el entusiasmo y todo lo que nos contó y lo que seguramente nos va a hacer llegar. Y espero que los aplausos de los diputados y diputadas de La Libertad Avanza impliquen que también van a habilitar un debate sobre este tema. Un debate que es fundamental porque quedó claro también que lo que pasa en las redes no queda en las redes, ¿no? Acá hay una idea de que parece que ese mundo virtual no es tan grave. La violencia no pasa a la vida real. Si te insultan, eso no se traduce en una agresión en la calle. Si se promueve una cultura de la violación, eso no tiene ningún impacto en la sociedad. Aquí quedó claro que sí. Que hoy el escenario virtual, la dimensión virtual, es una parte de un escenario y de una dimensión real. Y que lo que pasa en los dispositivos y lo que pasa en las plataformas tiene efectivamente un impacto concreto en la vida cotidiana de las infancias y de toda la sociedad, para que estamos discutiendo obviamente específicamente lo que tiene que ver con las infancias. Solo por repetir un dato que me parece que es importante: 9, 10 años, el 83% de los pibes y las pibas de este país ya tienen un dispositivo en la mano. Y perdón que voy a decir una grosería, pero lo digo muchas veces lo he dicho en los medios y me parece que ilustra lo que pasa si un pibe o una piba agarra un dispositivo en una plataforma y pone buscar un burro cogiendo con un caballo. Le van a salir miles de videos de burros cogiendo con caballos. Perdón por la expresión tan brutal, pero es lo que pasa. Y cuando hay mecanismos de verificación para acceder a las plataformas, que son un checkbox, y no tienen un mecanismo biométrico o mecanismo de mayor seguridad, ¿de qué me sirve poner sí soy mayor de 18 años? Si con un checkbox puedo... Digo porque en este momento, en Espejo, este mismo gobierno impulsa un proyecto de ludopatía, que no le pusieron de combate a la ludopatía, porque parece que es a favor de la ludopatía, donde deja al arbitrio de las plataformas cuál va a ser el mecanismo de verificación. Entonces, me parece que tenemos que ser serios en esto, me parece que tenemos que pensar en mecanismos fehacientes de verificación de la edad, con biometría. Hoy están estas tecnologías. Me parece fundamental que estén las plataformas sentadas en esta discusión. Me parece muy importante, y le pido a los diputados y diputadas del oficialismo que hablen con el diputado Arabia, estuvo hasta recién la diputada Fregonese, y que hablen con el diputado Berti Venegas Lynch, presidentes de las comisiones de Comunicaciones, Educación y Presupuesto y Hacienda, y podamos en breve tener este debate. Y basta de cháchara, como decía en algún momento algún diputado en el pasado. Todos y todas, en casi todos los bloques, tenemos la convicción de que con esto hay que avanzar, y creo que hay un consenso para avanzar. Avancemos. Convoquemos la semana que viene. Usted está en cabeza, obviamente, de este tema, y le agradezco y le felicito por esta convocatoria, pero ojalá logremos que todos los presidentes de las comisiones, la semana que viene, con los proyectos presentados, con todo lo que se pueda sumar, con este insumo, con las plataformas que hoy no están acá, podamos avanzar rápidamente, porque acá le va la vida, la integridad, la posibilidad de una infancia sin violencia, sin abuso, sin discriminación, de una infancia plena. Acá se está jugando parte de eso. Simplemente, señor presidente, para terminar, decir que de parte nuestra, obviamente, el compromiso para avanzar en este debate, y vamos a estar presentando esta semana un proyecto específico que seguramente va a complementar, que tiene que ver con el tema deepfake, donde hacemos foco en dos cuestiones. Uno, que tiene que ver con lo que aquí se dijo, ¿no? Utilización de imágenes de deepfake para generar pornografía infantil. Esto es gravísimo y las víctimas de esto tienen secuelas y consecuencias, lo han dicho aquí muchos de quienes me precedieron en la palabra. Y el otro tema también, un debate que me parece que tenemos que dar fuertemente sobre la infancia, y también, pero también en general, la propiedad intelectual personal. Porque acá también cualquiera usa una imagen para decir cualquier cosa, ¿no? Y entonces hoy lo están alertando los actores y las actrices, pero también quienes somos ciudadanos de a pie tenemos derecho a decidir sobre la propiedad intelectual de nuestra voz,
de nuestro cuerpo y de nuestra identidad. Y me parece que es un debate que tenemos que dar, así que bienvenido el debate, ojalá que el entusiasmo y la convicción y los aplausos de esta comisión se transformen en una convocatoria real en breve con las 4 comisiones para que avancemos con este tema. Muchas gracias. Bueno, como última oradora, la diputada Cigarán. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los legisladores, legisladoras, a todas las organizaciones, a los representantes también de organismos públicos, de organismos jurisdiccionales que han estado esta mañana acá compartiéndonos su conocimiento, su experiencia, compartiéndonos también las propuestas que tienen en relación con la violencia digital y cómo defender los derechos de los niños y las niñas en ese espacio tan complejo en el panóptico digital, como diría Byung-Chul Chan, este filósofo surcoreano que de alguna manera también retoma la tradición de Foucault en materia de analizar los mecanismos de disciplinamiento, de control y de violencia en las sociedades actuales. Lo que quería señalar es que desde el bloque Provincias Unidas y junto a la diputada Mariela Coleta hemos presentado un proyecto de ley justamente sobre cómo regular los entornos digitales para garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El proyecto se lo pueden encontrar en la página del Congreso de la Nación. Somos coautora conjunto a Mariela Coleta, pero también nos han acompañado una diversidad de diputados del bloque, también el diputado Esteban Paulón, que está acá presente. Nos gustaría que lo vean al proyecto, porque me parece que hemos intentado recuperar, es un proyecto muy reciente, lo presentamos la semana pasada, y lo presentamos la semana, pero lo veníamos trabajando desde enero, pero la verdad que nos costó bastante encontrar el punto de cierre del proyecto, ¿no? Porque la temática es tan compleja, tan difícil, requiere la concurrencia de tantos saberes disciplinarios. Yo soy comunicadora social, pero no soy nativa digital, de manera que realmente me resulta complejo entender el espacio digital, así que buscamos expertos en materia de infancia. Quiero reconocer también el aporte de Juan Facundo Hernández, que ha sido defensor adjunto de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, de Silvia Stugli, que también es una socióloga experta en temas de infancia. Y lo que quiero decir es que el proyecto ha intentado recuperar un poco las demandas que se han planteado hoy. Seguramente no es un proyecto perfecto y seguramente podemos encontrar puntos en común con los legisladores y legisladoras que han trabajado este tema en esta conformación del Congreso, pero también en las anteriores. Hay una diversidad de proyectos que seguramente podemos recuperar y revisar y comprometernos a llevar adelante un trabajo conjunto para encontrar la mejor propuesta posible. Ahora, la mejor propuesta, quiero decir también que tenemos que ser absolutamente conscientes del momento de la coyuntura y del contexto político que estamos viviendo, de retracción de la agenda de derechos, de retracción de la presencia del Estado en cuestiones fundamentales, y esto me parece que es un tema que también debe ser parte del análisis, porque podemos hacer la mejor ley, pero si no tenemos los recursos, si no hay institucionalidad, si no garantizamos que funcionen instituciones que son muy importantes, como la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, cuya conformación todavía está siendo revisada por el Senado de la Nación en un procedimiento que realmente hemos objetado. A principio de año habíamos pedido que se resolviera esa cuestión y que se designara a la terna que ya había sido elegida por el concurso público y que había tenido aprobación también en la Cámara de Diputados. Faltaba solamente la ratificación del Senado. Digo, cualquier ley que proteja a los niños y niñas, en este caso en el espacio digital, va a sufrir la suerte de todas las leyes sobre esta materia, porque el sistema de protección integral de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes está siendo
obstruido, está siendo fragmentado, está siendo afectado por diversas cuestiones, desde el desfinanciamiento hasta la disminución de muchos de las instituciones que garantizan estos derechos. Así que me parece que tan importante como tener una ley en esta materia es también garantizar los consensos para que tengamos las condiciones de posibilidad de implementación de esa ley. Si no, nos va a pasar como con el resto de las leyes que tenemos vigentes y que no se cumplen. Y también enmarcar esto, digo, en un contexto más integral de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y del sistema de protección integral, como lo hacen el resto de los países, como lo ha recomendado la Organización de Naciones Unidas en la recomendación, en la observación número 25 del Comité sobre Derechos de los Niños, y trabajar, digamos, de manera conjunta entre todos los bloques, como lo ha expresado también el diputado Paulón, y creo que es el espíritu de todos los legisladores que integramos esta comisión y seguramente el resto de las comisiones, para que en un tiempo corto, digo, en el corto plazo podamos reunir acá a todos los actores, no solo a los proveedores de servicios, a los responsables de las plataformas. Cuando empezamos a armar esta ley también pensamos, ¿no?, que en todas estas multinacionales, ¿a qué nos enfrentábamos también, ¿no?, a regular a actores que no tienen sede en nuestro país, que muchas veces no tienen claramente definidas las responsabilidades en nuestro territorio. Y en esto empezamos a mirar también la ley de sociedades, para ver cómo podemos también responsabilizar a esos actores que no están en el territorio, que no tienen una sucursal, que no tienen representantes, en cómo también llegar con una forma de regulación. Me parece que hay que sentar a ese sector, pero también me parece que hay que sentar acá a los niños, niñas y adolescentes y escuchar también sus voces en esta materia. Y también sentar a otros actores que están en toda la línea de responsabilidades, si se quiere, o de cuidados, que exige, digamos, la exposición al espacio digital. Así que, bueno, es todo lo que quería agregar. Quería decir que tenemos el compromiso de trabajar, señor presidente y vicepresidente, estoy segura de que está en el ánimo de todos hacerlo, trabajar con una agenda concreta para que podamos avanzar en el resto de consultas que corresponden en este tema y también en el trabajo entre los distintos bloques y las diferentes comisiones a las que va a ser girado seguramente el proyecto. Lo que se dictamina acá, hay una diversidad de proyectos, me parece ya, señor presidente, no dejemos pasar la oportunidad de que estamos frente a esta enorme oferta de proyectos legislativos, todos perfectibles, que pueden generar ya un insumo para un dictamen junto con el resto de las voces que falta escuchar en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra, me pidió la palabra la diputada Niveiro. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a todos los expositores que nos han ilustrado acerca del tema. Quiero comentarles a los diputados preopinantes que nosotros tenemos la verdadera voluntad de tratar estos temas, de colaborar en la regulación, pero también tenemos que empezar a ser un poco más serios, porque si nosotros en temas tan preocupantes para toda la sociedad argentina le metemos con forceps el relato, empezamos con chicanas y dejamos de lado las cosas importantes que le interesan a los argentinos. Entonces, si nosotros vamos a trabajar sobre este tema, que realmente es inherente no solamente a los niños, a los adolescentes y a las familias, sino también a los intereses particulares, porque estamos todos dentro de esto, tenemos que dejar de lado el relato y empezar a trabajar en cuestiones objetivas. Así lo ilustraron un montón de organizaciones que se han presentado aquí para contar sobre las investigaciones que han hecho con mucho rigor científico, y también los doctores que se han acercado aquí a presentar bueno, su saber, y también tener en cuenta todo lo que está haciendo
el Poder Ejecutivo en la materia, tal vez no los termine de convencer. Nosotros recién hace 2 años que estamos trabajando en esto y lamentablemente tengo que decirles que nosotros estamos embuidos en este problema tan grande porque estuvimos en el 2020 encerrados, donde sin formación, no, bueno, pero esto no es relato, esto es dato. Por favor, esto no es dialoguen. dato. Yo no lo interrumpía. Termine, diputada, no dialoguen. Claro. No, termine. Nosotros estuvimos encerrados, tuvieron la necesidad urgente todo el sistema educativo de la nación de poder abrir, hacer esto tan masivo para que todos los niños ingresen, para no perder tantos años, tantos meses de escolarización. Con lo cual, no, sí es lo mismo. Es porque nosotros no preparamos, no trabajamos en la formación ni de docentes, ni de niños, ni las familias estaban preparadas para meterse de lleno en la tecnología y en las redes, porque bueno, una cosa trae la otra. Esto es una cadena. Solamente eso, y decirles que nosotros vamos a trabajar fuerte en esto y tenemos la responsabilidad de hacerlo por los niños y adolescentes de toda la Argentina. Gracias. Muchas gracias. Voy a terminar, como empecé, citando al Papa León XIV, que fíjense qué interesante, porque dice: son oportunas las intervenciones legislativas que establezcan límites de edad, responsabilicen a los proveedores de servicio, sin descargar sobre las familias el peso de la limitación, y prevean protecciones específicas contra toda forma de explotación y violencia sexual en Internet, de modo que la infancia y la adolescencia se custodien verdaderamente como bienes preciosos confiados a nuestro cuidado. Al mismo tiempo, es necesario educar a los niños, adolescentes y jóvenes para que aprendan a reconocer las manipulaciones, a defender su propia dignidad y a respetar la de los demás, también en los entornos digitales. Me parece que hay un llamado acá interesante que nos coincide justo en este momento y que, bueno, ojalá nos ayude a encontrar el camino a una ley que proteja a nuestras infancias. Muchas gracias a todos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal.
tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de En Comisión, día de comisiones martes. Y bueno, si la semana pasada decíamos que había habido pocas reuniones de comisión, esta semana tenemos las de esta semana y las de la semana, las que faltaron de la semana pasada, porque bueno, hay un total de 16 reuniones de comisión previstas en la Cámara de Diputados para esta semana. Hoy solamente hay 6. Recién estábamos viendo la comisión, una reunión muy interesante que fue una reunión de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes sobre el tema de las violencias contra niñas, niños y adolescentes y protección de los mismos en entornos digitales. Muy interesante. Después vamos a dar algunos detalles de lo que allí se vio. Una semana que bueno, se prevé bastante intensa porque mañana es el plato fuerte en materia de comisiones, porque va a haber 6 reuniones también, pero se comienza a tratar los proyectos que vienen del Poder Ejecutivo para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Ley de lobbies, Super RIG, son los 2 temas que en el transcurso de la tarde van a debatirse mañana. Pero bueno, muchos temas para contarles. Pero bueno, vamos primero a los títulos de la jornada. Proyecto de ley de lobby. La iniciativa propone crear un registro público y obligatorio digital para lobistas. Prohibición de exhibición de determinados productos en espacios de espera pasiva. El proyecto fue presentado por el diputado Juan Carlos Molina de Unión por la Patria. Y este fue un proyecto que se presentó finalmente ayer, se conoció ayer. El gobierno envió al Senado el proyecto de una nueva ley de sociedades. La iniciativa ingresó con las firmas de Javier Milei, Adorni y Máiquez y contiene casi 300 artículos. Esos son los títulos de esta jornada y ya les presento a quienes me acompañan, comenzando por Martín Bravo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, José Pablo? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Sí, como contabas, una semana con muchas comisiones, con actividad intensa. La semana anterior fue corta, ¿no? Hubo un feriado y bueno, arranca el Mundial. Esta es la semana previa al Mundial, a lo mejor por esas 2 cuestiones, aunque del oficialismo dicen que no va a bajar la actividad legislativa por el Mundial. Están haciendo cuentas desde todos los espacios, ¿no? Los horarios de los partidos, cuándo juega Argentina, de alguna manera influye. Pero bueno, vamos hasta ver hasta qué punto. Este es un año no electoral. Como sabemos, en los años no electorales la actividad es más intensa. Y el gobierno, bueno, tiene su agenda, ha podido recuperar la iniciativa, principalmente en el Senado, pero también acá en la Cámara de Diputados. Está pendiente también el avance con mayor velocidad, con mayor peso de la reforma electoral, que sí o sí lo tiene que hacer durante este año. Así que bueno, se está moviendo la actividad. Veremos hasta qué punto. La oposición no consigue, como contábamos en el programa anterior, imponer su agenda. Hasta ahora la hegemonía es del oficialismo, ¿no? Pese a estar los 2 principales bloques más importantes muy cerquita en el número, el control es del oficialismo. Así es, sí, estamos también con Pablo Varela. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va, José? ¿Cómo te va, Martín? Sí, efectivamente, muchas comisiones, bueno, y a la espera de lo que pasa en esas definiciones, algunas que son más informativas o reuniones donde se ponen en agenda o en el tapete diversos temas, otras, como por ejemplo la de mañana con el tema del Super Rigi, para empezar a debatir temas que al Ejecutivo le importan y le importan mucho. Así que veremos ahí cuál es el cronograma que se establece, ¿no? Por esto justamente que mencionábamos recién, respecto al Mundial, y de qué celeridad o no, y de qué volumen de actividad o no tendrá el Congreso durante las semanas en las que se disputa la Copa del Mundo en Canadá, Estados Unidos y México, en una modalidad muy extraña. No esto de compartir países, porque ya pasó en el Japón-Corea 2002, pero sí con 48 equipos, ¿no? Así que todas las expectativas ahí y obviamente nosotros monitoreando la actividad legislativa. Toda una novedad. Y ese QR que ve a la
derecha de su pantalla, es aquel donde se puede hacer centro y ahí acceden a los televidentes, acceden a las redes sociales de Diputados TV. Dicho lo cual, aclaramos que en breves instantes va a arrancar la Comisión de Finanzas, la vamos a transmitir, así que tiene prioridad, ni bien arranque esa comisión, presidida por Santiago Pauli, que en principio es para designación de autoridades. Ahí ya vamos a tener imágenes, las vamos a empezar a mostrar. Ni bien arranque, entonces nos vamos a ir. No va a ser larga, en principio, ahí lo vemos en el punto central, a Santiago Pauli, quien es el presidente de la comisión. Es para designación de autoridades, así que no es justamente a la conducción a la que se va a elegir, pero recordemos, vieron que cada vez que se hacían reuniones siempre se dejaban en cargos vacantes, en reserva para determinados sectores. Así que seguramente se van a ocupar esos cargos y se va a delinear la metodología de trabajo. Más temprano que tarde va a arrancar esta comisión, porque ya lo vemos a Santiago Pauli mirando a la puerta a ver si llegan algunos. Están esperando a tener quórum y arranca la comisión. Pero bueno, decíamos también que hay presencia de UP. Perdón, sí, ahí vemos a Castañeto. Sí. Ahí. Hackman más ahí asoma, me parece. El que se está sirviendo agua se ve solo los brazos. Claro, así Si no me falla la vista. La visión, claro, exactamente, la vista. Así, ahí Finanzas está. era una de las comisiones que habitualmente quedaba en manos de la oposición, ¿no? Claro. Como uno de los lados B de presupuesto. Y faltan... Hay que ver en este caso, ¿no? Sí, ahora es del oficialismo. El vicepresidente primero es Gustavo Bordet y ahí no hay secretarios todavía, o sea que seguramente si no hay algún cambio, a lo mejor se eligen a algún secretario. El oficialismo avanzó, ¿no? Con comisiones que eran de la oposición. Sí, actualmente era de la oposición, ¿no? Totalmente, claro, sí, así es. Así que, bueno, esta reunión se desarrolla de finanzas en la sala 2 del anexo A, del edificio anexo que está enfrente del Palacio Legislativo. Ahí lo vemos impaciente a Santiago Pauli, porque después de finanzas, antes de finanzas estuvo la reunión de legislación de trabajo, también fue para designación de autoridades. Nosotros transmitimos recién una sesión que había arrancado pasadas las 12 del mediodía de Familia, Niñez y Juventudes, que fue con invitados, fue la más larga y trató el tema de los entornos digitales, la violencia contra la niñez en los entornos digitales. Más temprano todavía una reunión que en realidad no se televisó, que era una bicameral de supervisión parlamentaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Y después, como sigue la tarde, a las 16 hay una reunión de población y desarrollo humano y van a comenzar a analizar el tema del Censo Nacional de Población y Vivienda del INDEC. También a la misma hora una reunión de cultura, es una comisión que conduce Lorena Pocoic y que, suelen hacer reuniones con invitados. Hoy va a ser también con invitados. Muchos proyectos de resolución ahí. Sí. Y es esa comisión de la oposición que la mantienen activa de esa manera. Es una de las que más se reunió en el año, ya en lo que va del año. Esa reunión, y esa va a ser la última reunión de las 6 comisiones que se van a reunir durante el desarrollo del día y claramente están esperando tener quórum. Van a estar prácticamente conformadas todas, ¿no? Con sus autoridades ya a esta altura. Sí. Con esta semana, porque hay mucha... Mañana tenemos a las 10 de la mañana arranca turismo. Es una informativa, van a analizar el tema del turismo social. A la misma hora, una reunión de conjunta de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y de Hacienda, que empiezan a tratar los protocolos que vienen del Senado, con media sanción del Senado. Van a tratar un acuerdo con Francia sobre la doble imposición. Después a las 11, otra reunión de Relaciones Exteriores, en este caso con intereses marítimos, fluviales y pesqueros. Se van a tratar otro acuerdo, en este caso celebrado en Roma en 2009. Y después también otra a las 12, otra de Relaciones Exteriores con Previsión y Seguridad Social. Y se trata un acuerdo con Suiza
Después hay una a las 14, una reunión conjunta de asuntos constitucionales y legislación general, y esas sí ya son para tratar el tema del lobby. Y a las 15 arranca otra conjunta de presupuesto y hacienda, industria, ciencia, tecnología, y ahí tratan el Super RIGI. Y esas son todas las reuniones que hay de comisión para mañana, ¿no? Están previstas con un periodo de pocas. tiempo corto, ¿no? Como para dictaminar. Y están una distribuidas hora, ¿no? en una hora, claro. Hay que ver cómo... Claro, sobre todo la del lobby. En el caso si del se lobby, puede liquidar en una hora, ¿no? sí, a lo mejor, la bueno, discusión. ellos siguen porque están en otra, una es en la sala 1 del anexo A y la otra es en el anexo C directamente, pero bueno. Pero deben coincidir en su caso los diputados, ¿no? Varios integrantes. Porque son varias las comisiones, claro. 3 en la de Super RIGI y 2 en la de lobby. Así que sí. A mí me decían que por ahí dictamen semana próxima. No sé si con lobby, pero entendí en la conversación, entendí que Super RIGI por ahí tenía la dictamen la semana próxima. Puede ser, claro. Sí, tranquilamente. Entonces puede ser que no hay tanto apuro para las firmas se queden en la otra, entonces. Sí. Puede ser, claro. Sí, digo, primero por los horarios, como decís vos, Martín, están muy pegados una al lado de otra. Y después por ahí es poner a consideración algún tema. Me dijeron que iba a haber también invitados, Daniel González, Pablo Lavigne. Daniel González tiene un rol que es combina la coordinación de energía y minería, y Lavigne es el subsecretario o secretario de Industria de Todo Caputo. Así que veremos si eso pasa efectivamente mañana o cómo se va armando ese cronograma. Y según tengan los votos también, ¿no? Según tengan los votos, según estén las aproximaciones, sí, los sondeos y las voluntades, seguramente. Así es. Sí, hablábamos en la reunión y esperando que arranque la de finanzas, que la vamos a transmitir, hablando de la reunión que se desarrolló antes, que transmitió Diputados TV sobre esa reunión de la Comisión de Familia, hubo datos muy interesantes, muy escabrosos realmente sobre, se trataba nada menos que la prevención del grooming, el tema de los entornos digitales. Había una conclusión a la que se llegó que hablaba de robustecer el sistema de verificación de las redes sociales, ¿no? Que tenga participación el RENAPER. Y se tiraban cifras, como por ejemplo, 20 en el mundo, 20 millones y medio de reportes recibidos por Cyber Pipeline. Ahí arranca, después damos. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta reunión de la Comisión de Finanzas, citada a fin de terminar de conformar la mesa de autoridades de la comisión. Vamos a comenzar con el cargo vacante de vicepresidente segundo, que le corresponde a La Libertad Avanza. ¿Quién quiere hacer la propuesta? Diputado Orien. Muchas gracias, señor presidente. Desde el bloque de La Libertad Avanza queremos proponer al diputado Diego Harfield para ocupar la vicepresidencia segunda de esta comisión. Diego Harfield es un ejemplo de reinvención profesional. Tras una exitosa carrera como tenista profesional, se convirtió en un especialista del mercado de capitales. Como agente productor matriculado en la CNB, lleva más de una década asesorando a personas, pymes y grupos económicos en inversiones y financiamiento, llegando a liderar empresas de gestión patrimonial. Su experiencia práctica le ha permitido comprender las dificultades de las pymes para acceder al crédito, lo que le aporta una mirada federal y realista sobre la economía argentina, especialmente en el interior del país, donde las herramientas financieras son más limitadas. En el actual contexto de reformas económicas en Argentina, orientadas a ordenar la economía y fortalecer la inversión, contar con alguien como el diputado Harfield en esta comisión representa un valor agregado por su conocimiento del sistema financiero, por su trayectoria, compromiso con el desarrollo productivo y experticia en el sector. Solicitamos a los diputados que acompañen la propuesta. Muchas gracias, diputado Orien. ¿Hay asentimiento? Bueno, gracias, felicitaciones. Diputado Harfield, le invitamos a pasar.
A continuación, para el cargo vacante de secretario que le corresponde al Bloque Unión por la Patria, diputado Castañeto. Gracias, presidente. Bueno, vamos a presentar a la diputada Graciela de la Rosa, de una gran trayectoria dentro de esta casa. Fue diputada del año 2003 al 2011, luego senadora del 2011 al 2017 y también un papel preponderante dentro de la Auditoría General de la Nación, y fue presidenta de la Convención Constituyente del 2025 de la provincia de Formosa. Por su experiencia, por su trayectoria, por su compañerismo, proponemos a Graciela de la Rosa como secretaria de la comisión. Muchas gracias, diputado Castañeto. ¿Hay asentimiento? Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, diputada. La invitamos a pasar. A continuación, para cargo vacante de secretario de la comisión que le corresponde al Bloque de la Libertad Avanza. Sí. Gracias, presidente. Desde el Bloque de la Libertad Avanza proponemos para la secretaría de esta comisión al diputado Gastón Riesco. Es martillero público y corredor inmobiliario. Posee experiencia práctica en economía real, valuaciones, mercado de bienes, crédito. Fue subsecretario de Empleo en Neuquén Capital, trabajó en Economía Social en Río Negro y Neuquén y fue coordinador regional de la Fundación YPF. Su trayectoria combina sector privado, función pública y conocimiento territorial de la Patagonia. Por su solvencia técnica, visión federal y compromiso con el equilibrio fiscal, se propone formalmente su designación. Gracias, diputado. ¿Hay asentimiento? Muchas gracias. Felicitaciones, diputado Riesco. Lo invitamos. Y por último, para el cargo vacante de secretario que le corresponde a Unión por la Patria. Bueno. Ahí está, bien, bueno, buenas tardes. A mí me toca presentar a un compañero y referente específicamente de mi espacio partidario, el Frente Renovador, el licenciado Sebastián Galmarini, que es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, profesor titular, profesor adjunto, en la materia del ciclo de grado Regímenes Electorales y Partidos Políticos, de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Laboralmente ocupó diferentes espacios, siendo obviamente hoy diputado de la Nación. Hasta llegar a ser diputado fue director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, senador por la Provincia de Buenos Aires por la primera sección electoral, director en la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, Ministerio de Jefatura y Gabinete y Gobierno, Provincia de Buenos Aires. Y aparte de todo esto, que es un currículum súper extenso que tengo, yo lo conozco en el área científica de lo que es el análisis de las ciencias políticas, y una de las personas más sólidas en la elaboración de datos, un gran compañero y un excelente profesor. Bienvenido, Seba. Muchas gracias. ¿Hay asentimiento? Bueno, felicitaciones, diputado. Se queda ahí, no hay ningún problema. Estamos complicados, hoy estamos complicados. No hay problema. Bueno, muchas gracias. No sé si alguno de los diputados que han ocupado su cargo quiere hacer uso de la palabra. Bueno, adelante, diputado. Bueno, gracias, presidente. Quiero dar las gracias a mis compañeros de bancada, Unión por la Patria. La verdad que es una comisión que yo creo que tiene que trabajar. Hay temas importantísimos que toca esta comisión, que tiene que ver con crédito externo, crédito interno, política cambiaria, política monetaria. Y bueno, en esta situación que estamos viviendo en la Argentina, que obviamente creo que es de una desigualdad extrema que estamos viviendo, cuyas políticas cambiarias, económicas, sociales, de este gobierno están dando por resultado lo que estamos viviendo todos los argentinos. Espero darle una mirada federal y una mirada de todos los argentinos y argentinas, una mirada de conjunto. A veces
tenemos algunas expresiones como que todo va bien en la Argentina y en general yo creo que le va bien a los que tienen más y le va mal a los que tienen menos. Y esta desigualdad se manifiesta día a día. Muchísimas gracias por este tema. Gracias, diputada. Diputada. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a mis compañeros por proponerme en este cargo. Sí, es verdad que vengo del palo del deporte, pero ya hace 10, 12 años que estoy involucrado en el mundo de las finanzas y si tengo que encontrar una similitud entre el mundo financiero y el mundo del deporte, en una sola palabra, lo puedo definir, la palabra es confianza. Acá Hernán Urien jugaba al tenis conmigo y sabe perfectamente, hemos pasado horas y horas entrenando y el objetivo primordial siempre es tratar de... ¿Perdón? Alto rendimiento, sí, éramos de alto rendimiento. No, porque uno busca la confianza y está bien, está bien. Uno busca en el entrenamiento ir a la cancha y tener la suficiente confianza como para animarse a enfrentar a un rival. Y haciendo un poco un parangón con este gobierno, una de las cosas que estamos intentando recuperar es justamente la confianza, no solo de los inversores locales, sino también de los internacionales para que vuelvan a pensar y construir un país creciente y desarrollado como lo hacen los países desarrollados en el mundo. Y una de las grandes, venimos de un país que ha tenido 9 default, que justamente hemos destruido la confianza. Eso se vio reflejado en el riesgo país, que cuando asumió presidente Milei estaba en unos 2.500 puntos. Y una de las cosas que más valoro de este gobierno es que todas las cosas que se van arreglando es sin incumplir un solo contrato, digamos. Hemos tenido Plan Bonex en los 90 para arreglar aquella situación, hemos tenido un default en el 2001, hemos tenido reestructuraciones de deuda y la verdad es que ahora lo vamos haciendo, cumpliendo todos los contratos y sobre todas las cosas intentando darle valor a nuestra moneda a partir del superávit fiscal, que cuesta, que es doloroso, que afecta a algunos seguramente, no estaremos de acuerdo en algunas opiniones, pero sobre todas las cosas pensando en el largo plazo, con un RIGI que vamos a discutir seguramente mañana también, tratando de darle un marco normativo a las empresas para que puedan pensar en los siguientes 10, 20, 30 años y bueno, de esa manera dejarle un país saludable a nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el diputado Riesco y después la diputada. Bueno, gracias, presidente. Agradecer principalmente al bloque por la propuesta y a todos los que la han acompañado. Y obviamente invitarlos a trabajar en conjunto por todo lo que nos falta justamente transformar de manera profunda la Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputada. Disculpas por la falta de voz. Pero digo, seguramente el debate sobre las condiciones de las finanzas argentinas va a ser un largo debate que vamos a tener en la comisión. Yo solo quiero recordar que el último default fue generado por el actual ministro de Economía en la etapa en que el señor Macri era el presidente de la Nación. Y no solo nos dejó en default con relación a la deuda externa, sino que también nos lo dejó en algo que ningún manual de economía explicaba, que era cómo defaultear en la propia moneda, que lo llamaron reperfilamiento. Bueno, quiero decir, el tema es realmente importante y nosotros somos los primeros en pensar que tener unas finanzas sólidas y ordenadas son una condición necesaria para el desarrollo del conjunto del país, pero que esas finanzas sólidas y ordenadas no se pueden alcanzar solamente acumulando una enorme deuda sobre los derechos y las necesidades del pueblo argentino, porque eso no le va a dar estabilidad a ninguna condición. Muchas gracias. Y pido algo más, perdón, ya que estoy. Hay una característica que tiene hoy nuestro sistema financiero y que todos sabrán porque está todos los días
en la portada de los diarios, que es la mora creciente. En particular la mora que se denomina de las familias, pero que en realidad está en cabeza de las personas humanas. Nuestro bloque ha presentado varios proyectos y hay varios bloques que han presentado proyectos en relación a eso, y lo que nosotros solicitamos es que ese sea un tema prioritario para tomar, para que podamos dar una respuesta ordenada que fortalezca el sistema financiero, que permita recuperar su normalidad. Queremos pedir especialmente que se incorpore en el plan de trabajo la temática de la mora como una cuestión prioritaria para la tarea que tenemos que desarrollar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, habiendo conformado la mesa de autoridades que era objeto de esta reunión y quedando ahora por delante del trabajo, en el cual podemos conversar acerca de estos otros proyectos para una próxima reunión, damos por finalizada esta comisión. Muchas gracias. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Y seguimos en comisión y acabamos de ver el desarrollo de la Comisión de Finanzas, la comisión presidida por el libertario Santiago Pauli, y que fue, tal cual habíamos anticipado, una reunión para cubrir las vacantes que estaban pendientes, las vicepresidencias, secretarías y bueno, algunas expresiones que hubo. Hablaron los nuevos, las autoridades electas y bueno, finalmente concluyó la misma. Es más o menos el desarrollo que van a tener muchas de las comisiones que van a desarrollarse a lo largo de esta semana, que van a reconstituirse y bueno, prepararse para el trabajo del resto del año. Ahora a las 4 arranca y la vamos a transmitir una reunión de la Comisión de Cultura con la presencia de invitados del sector que van a expresarse sobre la situación que viven, y también va a estar la Comisión de Población y Desarrollo Humano, que van a hablar del Censo Nacional de Población y de Vivienda. Y bueno, pero la que vamos a transmitir seguramente es la de Cultura, comisión presidida por Lorena Pocoic. Ahí en finanzas, José, el único pronunciamiento político prácticamente fue el de parte de la oposición, ¿no? De Kelly Olmos, de Unión por la Patria, que adelantó uno de los posibles ejes, ¿no? de la oposición, que es el endeudamiento familiar,
Pero bueno, al estar presidida por el oficialismo de la comisión, difícilmente puede avanzar ese debate, posiblemente sea por emplazamiento, ¿no? Claro. Es uno de los temas que la oposición va a buscar unificar en la próxima semana, porque sí hay proyectos de Unión por la Patria, de la izquierda, de Encuentro Federal, algo de Provincias Unidas también. Sí. Pero bueno, hay que ver hasta qué punto se abre el debate en la comisión y después en el recinto, ¿no? Así es, sí. Más temprano, y también la transmitimos, estuvo el desarrollo de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que trataron el tema de un tema bastante interesante, violencia contra niños y adolescentes y su protección en los entornos digitales. Bueno, una reunión con invitados, la comisión que preside el diputado de Unión por la Patria, Pablo Schedlin. Bueno, informativa donde se hizo foco en la problemática del sector, que todo el tema de los entornos digitales. Estuvo un funcionario de la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal, Néstor Maragliano, y tras un diagnóstico sobre la situación de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y decía que no es nueva la situación, sino que lo novedoso que gran parte de la violencia se encuentra en los entornos digitales, que dejaron de ser un espacio de la vida real y forma parte de su identidad personal, que encuentran una herramienta de amplificación, anonimización y expansión. También habló Florencia Ballino, que es directora ejecutiva de Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos, y hablaba de la necesidad de regular la violencia en el entorno digital, que debe incluir mecanismos de acceso a la justicia en sentido amplio, seguro, adecuado, accesible y amigable. Y decíamos al principio, justo después lo habíamos cortado cuando lo estábamos comentando, números que tiraron durante la reunión. Hablaban de 20 millones y medio de reportes recibidos por Cybertipline en 2024 sobre sospechas de explotación sexual infantil. Es un número, es nada menos. Y hay 63 millones de archivos aproximadamente asociados a estos reportes, según análisis públicos con los que cuentan. Y en el plano de Argentina, que era de lo que se hablaba específicamente, decían que en el año 2025 hubo 185.354 reportes asociados a nuestro país. De esos 20 millones y medio, 185 nos tocaron a nosotros. Y trazaron un poco, uno de los invitados, no había notado quién había sido específicamente, pero lo importante son los datos. Sí, en 2023 había habido 134.880 de esos reportes asociados con la Argentina. En 2024, 137.458, o sea que en esos 2 años se mantuvieron más o menos estables los números, y en el 2025 explotó un salto significativo porque ahí suben a 185.354, un número muy, muy importante. Y bueno, se hablaba de robustecer el sistema, que ese es el verdadero desafío, y hablaban de la necesidad de que tenga participación el RENAPER, una reunión que, decíamos, organizó la oposición, pero tuvo la presencia del oficialismo también. Habló sobre el final, hablaron varios diputados, entre ellos Miriam Niveiro, que es de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, de la zona sur del conurbano es, puntualmente. De Almirante Brown, si mal no recuerdo. Ah, bueno, justo hacerte quién conocía específicamente. No, pues una referente de pareja, por eso creo que estuvo en la lista de diputados nacionales bonaerenses. Está bien. Y en representación de la asistencia de víctima en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvo Lucas Moyano, y les pidió a los diputados que deben legislar en cuanto a la amplificación del daño algorítmico que genera la violencia digital, y sostuvo que el objetivo no es prohibir sino educar, ya que el ciberacoso tiene un aliado que es el secreto, el silencio. La familia tiene como escudo la transparencia, entonces fomentemos la transparencia. Esos eran temas que yo creo que por ahí a lo mejor no tienen nada que ver con el hecho que conmovió al país durante todo el fin de semana y llegó hasta
hasta el presente. O sea, arrancó el fin de semana anterior, en realidad explotó el fin de semana porque se encontraron los restos de Agostina, de la nena de 14 años, y bueno, todo tiene que ver. En este caso no había una circunstancia donde se hablaban de los entornos digitales, pero me parece que todo conduce hacia el mismo plano y que tiene que ver un poco con la seguridad. Y a propósito del tema de la seguridad, ayer dio una conferencia de prensa la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que habló también específicamente de este tema, se refirió al tema que era, ella estuvo en Córdoba también interiorizándose sobre lo que estaba sucediendo allá con el caso Agostina. Pero bueno, veamos, también dio estadísticas criminales y si las tenemos ahí, veamos a ver qué era lo que decía la funcionaria. El Sistema Nacional de Información Criminal reporta 66 tipos de hechos delictuosos y el insumo proviene de lo que las 24 jurisdicciones, 23 provincias más Ciudad de Buenos Aires y por supuesto las 5 fuerzas federales envían durante todo el año a la Dirección Nacional de Estadística Criminal para la gestión de información, para el análisis, para la homologación de los datos, para la validación y finalmente tener las respuestas definitivas. En esta oportunidad, y por cuestión de tiempo y brevedad, voy a resumir los principales resultados en homicidios dolosos, robos y hurtos. Y en el transcurso de la mañana, acá el director nacional, Marco González, y todo el equipo de la Dirección Nacional estarán publicando el reporte refectivo. A Marco y a todo el equipo agradecer el trabajo que realizan a diario y que nos lleva precisamente a esta calidad estadística que tenemos de los mismos. Me permito informar que en cuanto a los homicidios dolosos 2025, se redujeron en un 7.3% respecto al 2024. Y si tomamos los datos del año 2023, cuando arranca esta gestión, finales del 2023, los homicidios dolosos se redujeron en un 18.4%. Seguramente la lámina que sigue puede mostrar la tendencia desde los últimos 25 años y hoy nos permitimos afirmar que es la tasa más baja para el país desde que se contabilizan los homicidios dolosos. No solamente la más baja durante 2 años consecutivos, sino que hoy Argentina tiene la tasa más baja en cuanto a homicidios dolosos de toda la región. Y Argentina se consolida como el país menos violento de Latinoamérica y el Caribe. Pueden ver seguramente a mis espaldas, en la diapositiva que sigue, la comparativa con el resto de los países de la región. Y es altamente significativo el posicionamiento de una tasa de 3.6 homicidios cada 100.000 habitantes. Y esto que venimos planteando también se completa con un dato que por segundo año consecutivo es fundamental resaltar, y es la reducción de homicidios dolosos con víctimas mujeres. Y acá hago una breve aclaración porque siempre sale la pregunta. Nosotros como Ministerio de Seguridad Nacional no hacemos el seguimiento de los femicidios como tal. La categoría femicidio lo realiza la justicia y podemos ver cómo en el año 2025 los homicidios de víctimas mujeres se redujeron en un 10.8% y en un 23% en los últimos 2 años. En concreto, en el último año, 279 mujeres fueron víctimas de homicidio, de las cuales 200 son consideradas y caratuladas como femicidios. Ahí la escuchábamos a la ministra Alejandra Monteoliva haciendo referencia justamente a lo que a uno de los temas de la semana, no particularmente el caso Agostina, pero sí haciendo referencia al tema de los crímenes de mujeres.
decía que no hacían contabilización de cuáles de esos crímenes de mujeres, de esas 279 mujeres muertas, eran casos de femicidio, pero bueno, sí, había mucho... había una baja notoria en los casos de las muertes que fueron números que brindaba a lo largo de esa conferencia de prensa. Y también con referencia a la Comisión de Finanzas, que fue la que ya acabamos de ver, les comentamos quiénes fueron las autoridades que fueron elegidas. El vicepresidente segundo, Diego Harfield, la secretaria primera, Diego Harfield es de La Libertad Avanza de Misiones. En el caso de la Secretaría Primera fue para Unión por la Patria, que había hecho reserva en su momento del lugar. Graciela de la Rosa, ex senadora, mujer de Unión por la Patria, muy cercana a Gildo Infran, el gobernador de Formosa. Y en el caso de la Secretaría Segunda fue para Gastón Riesco, de La Libertad Avanza, y la Secretaría Tercera fue para Sebastián Galmarini, de Unión por la Patria. Eso fue lo que eligieron durante esta jornada. Vamos a los proyectos, algunos proyectos que se presentaron en las últimas horas. Hay uno que figura como presentado ayer, en realidad tiene un delay en cuanto a las presentaciones, pero fue en los últimos días, en la última tanda, que es uno de los diputados del PRO, encabezados por Cristian Ritondo, que propone un tema sobre el IVA. A ver, compensación del IVA. ¿A quién pretenden devolverle el IVA los diputados, Pablo? A los turistas, ¿no? Obviamente a los turistas estamos hablando de los extranjeros, de quienes vienen a visitar a la Argentina, y es una medida que lo que tiende es a favorecer el turismo extranjero, que sabemos que muchas veces cuando la Argentina queda cara en dólares, es más difícil ver turistas extranjeros en la calle, y cuando está más barata en dólares, estamos hablando siempre desde la perspectiva de un turista, ¿no? Los vemos habitualmente, en las distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires y obviamente en otros puntos del país. El proyecto, como decía José, lo presentó el PRO, encabezado por Cristian Ritondo, y lo que tiene como objetivo es ampliar el régimen de reintegro del IVA a turistas extranjeros. Tiende a eliminar, o es una iniciativa que busca eliminar, la restricción que hoy limita los beneficios a todos los productos que están comprados o que son comprados acá en la Argentina por parte de turistas extranjeros. ¿Cuáles son puntualmente las modificaciones que se establecen? Esto lo vemos en la siguiente placa. Las modificaciones que se establecen: actualmente los turistas extranjeros pueden recuperar el IVA solo cuando se compran bienes argentinos o producidos en la Argentina, producidos en el país, mientras que lo que busca como modificación es que la propuesta es que se extienda este reintegro a todos los bienes grabados que existen en el país y que esos puedan ser deducidos o trasladados al exterior, los bienes, y por lo tanto después deducidos en la declaración impositiva. Digamos, ¿no? O sea, vos sos extranjero, venís a la Argentina, estás paseando por calle Florida, te compras un producto. Bueno, para que vos puedas tener un reintegro de IVA, no necesitas que ese producto sea 100% argentino o producido estrictamente en la Argentina, sino que puede haber sido producido en otra parte del mundo y aún así vos accederías a ese beneficio fiscal. En esencia, es eso de lo que estamos conversando. Acá lo que vemos es que los autores sostienen que la Argentina está en desventaja frente a otros destinos que aplican un sistema de tax-free shopping más amplios, sobre todo en desventaja en relación a los países vecinos o a los países cercanos o a los países de la región, y afirman que la devolución del IVA incentiva el consumo y obviamente genera mayores ingresos para la economía local, más allá de esta pérdida de recaudación fiscal que pueda eventualmente tener el Estado Nacional. Favorece, digamos, que haya mayor visita. Dentro de los impactos que busca tener la iniciativa o lo que se propone como impacto positivo y comercial es lo que vemos en esta siguiente placa, que está expresado en los fundamentos, que es
que la exclusión de los bienes importados reduce la cantidad de productos, alcanzados por el beneficio, y también se señala que obliga a los comercios a diferenciar permanentemente entre lo que es producción nacional y lo que es producción importada o producción que está producida en otras partes del mundo, en otros países, y que por lo tanto eso también genera una sobrecarga o un sobrecosto o mayor horas de trabajo para los comerciantes locales, ¿no? Básicamente, que tienen que estar discriminando. Esto, también tiene alguna reminiscencia a las desregulaciones, ¿no? Que escuchamos permanentemente de Sturzenegger. Y en la última placa lo que vemos es que la encargada, obviamente, de readecuar la normativa es ARCA, que es el organismo encargado de la recaudación, y el proyecto dice que ARCA deberá modificar la normativa, implementar los cambios, y que, obviamente estaba, como decíamos al principio, esto está presentado por el PRO, por los diputados del bloque amarillo, que hoy son 12, que los encabeza Cristian Ritondo, tiene la firma de Ritondo y de algunos diputados más, y que lo que hace, de vuelta, es extender los beneficios de devolución o de reintegro del IVA para los turistas extranjeros, y que busca fomentar que haya más turistas o que vengan más turistas, o que la Argentina se convierta en un país receptor de turismo, y que obviamente deja divisas y que obviamente genera consumo y gastos de los turistas en Argentina, y por lo tanto mueve la rueda de la economía local. Proyecto que, como decía José, fue presentado en los últimos días, pero que obviamente veremos si el oficialismo, que es hoy quien domina la agenda legislativa y quien tiene además el control de las comisiones, le da o no le da curso a un tema que además es o tiene un punto fiscal. Por lo tanto, no deja de ser sensible, sobre todo para la mirada del gobierno, que siempre en lo fiscal tiene ahí puesto la lupa muy fuertemente. El argumento posiblemente sea que si con más turismo quede compensado, ¿no? Claro. Esa baja de la recaudación. Exactamente. Hay que ver hasta qué punto se entera el turista, ¿no? Que va a tener ese beneficio. Sí. Y puede sumar más visitantes, ¿no? Habría que ver. Sí, totalmente. Además, pasa muchas veces, vos te vas de viaje, no siempre haces el trámite del reintegro, lo haces sobre ciertos productos, o tal vez lo haces sobre un producto que te costó mucho, pero no haces por una compra chica o no tan grande. Y como dice Martín, una pregunta más que pertinente, vos sos, no sé, turista brasilero, turista español, turista norteamericano, ¿cuánto te incide? ¿Qué tenés? ¿Una campaña de comunicación para saber que tenés un reintegro en un impuesto? Y entonces ahí sí decidís venir a la Argentina, antes no lo hubieses hecho. Son todas preguntas que surgen, pero el proyecto está presentado y está para debatirse, ¿o no? Y claramente el gobierno quiere, evidentemente, o sea, el PRO en realidad quiere, sumarse, a hacer iniciativas que puedan ser atendidas por sus aliados, a ver cómo reaccionan sus aliados, teniendo en cuenta que, nosotros tenemos nuestra propia baja de impuestos, así que, en teoría van con eso. Con esos datos. Pero tenemos también, esta semana se presentó el proyecto de Ley de Nuevas Sociedades, y es un proyecto que es la nueva Ley General de Sociedades, que una modificación de la 19.550, pero nos queda pendiente, lo vamos a comentar mañana, porque ahora nos quedamos sin tiempo. Ahora acuérdense que viene en instantes, arranca la Comisión de Cultura, es una de las comisiones, las últimas comisiones que se van a reunir durante esta jornada. Gracias, Martín. Gracias, José, hasta mañana. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por estar del otro lado. Ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma y Fernando Fraschelli y sus pasos perdidos. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 14. Hasta entonces.